Tutor, buenas noches. Mi nombre es César Augusto Sánchez Sánchez, soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia UNAD, sea Casillas. El día de hoy, con la realización de este video, está basado en la práctica 1 de software avanzado para ingeniería. Entonces, vamos a abrir la guía del componente práctico y nos dice cuáles son las actividades que debemos realizar. Entonces, como primera medida, dice que verificar e instalar a LabVIEW. Entonces, les voy a mostrar acá donde tengo instalado mi programa. Entonces, como podemos ver, tengo instalado ya el LabVIEW, la versión 2017. El segundo punto de la guía dice que empleando LabVIEW realiza un instrumento virtual con un contenedor de 6 elementos, ventana mover, container. En cada espacio ubicar el desarrollo de las siguientes funciones. En cada caso debe darse la posibilidad de ingresar los datos y visualizar el resultado dentro del mismo. Entonces, nos dice que ese container debe tener un primer programa que se llama manejo de números enteros, donde dice que asigne a una variable el valor de una distancia en unidades de metros y convierte la unidad de milímetros y centímetros. Entonces, aquí tengo ya el programa realizado. Entonces, como pueden ver, tengo el container con los 6 programas. Entonces, el primero es el número entero. Abrimos aquí donde tengo la parte de programación, la parte de bloques, en donde tengo donde ingreso el número de resistencia en ohm a través de un valor absoluto, pues me va a hacer la valoración y me lo va a enviar al módulo de división, donde me va a decir, lo va a dividir entre 1.000.000 y me va a botar la resistencia total en mega ohmios. Lo mismo sucede con la resistencia en kilo ohmios, pues esta vez ya lo va a dividir entre 1000 y me va a dar la respuesta. Entonces vamos a poner a funcionar el programa. Vamos a ingresar una distancia en metros. La cagué ya. Tutor, buenas noches. Mi nombre es César Augusto Sánchez Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia, sea Casillas. Soy estudiante del curso de software avanzado para ingeniería. Entonces, en el día de hoy, con la realización de este video es para mostrar el desarrollo de la práctica 1. Entonces, abrimos la guía y la guía nos dice que debemos de desarrollar las siguientes actividades. Lo primero que debemos hacer es instalar LabVIEW. Entonces les voy a mostrar a ustedes acá que efectivamente ya tengo instalado mi programa acá en el computador. El segundo punto dice que empleando LabVIEW realiza un instrumento virtual con un contenedor de 6 elementos. Ventana mover, container. En cada espacio ubicar el desarrollo de las siguientes funciones y en cada caso debe darse la posibilidad de ingresar los datos y visualizar el resultado dentro del mismo espacio. Entonces, el primer elemento de los 6 es manejo de números enteros.
Entonces dice que asigne a una variable el valor de una distancia en unidades de metros y las convierta a unidades en milímetros y centímetros. Entonces vamos a abrir el programa, la interfaz donde está el tema de la programación, y como pueden ver, efectivamente tenemos acá el diagrama de bloques. Aquí en esta parte tengo pues donde ingreso el número. Posterior a eso, tengo una aplicación que hace que coja ese número que yo ingreso, lo multiplique por 100 y me arroje el resultado en centímetros. Y acá igualmente coja el número ingresado, lo multiplique por 1000 y me dé la distancia en milímetros. Entonces vamos a la interfaz de ejecución del programa y efectivamente vamos a ingresar un número. Vamos a ingresar digamos el 6, y le vamos a dar play, y efectivamente, como pueden ver, entonces el programa en distancia en centímetros son 600 centímetros y la distancia en milímetros son 6000 milímetros. Posteriormente, volvemos acá a la guía. El segundo elemento dice que manejo números reales. Entonces dice asigne a una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y calcule su valor en unidades de mega ohmios y kilo ohmios. Entonces vamos al programa, vamos a la segunda parte. El segundo elemento entonces es el valor, el número de manejo de números reales. Entonces igualmente tenemos aquí tenemos acá donde podemos ingresar el valor de un número, del valor de la resistencia en ohmios. Esto a través de esta aplicación del valor absoluto nos hace una valoración absoluta y nos dice que debemos dividir entre 1.000.000 ese número para que me arroje la resistencia en mega ohmios. Posteriormente también me hace la evaluación, la división entre 1000 y me da la resistencia en kilo ohmios. Entonces vamos aquí a la interfaz de ejecución y efectivamente tenemos acá, vamos a ingresar un número, digámosle que el 8, y vamos a ejecutarlo y efectivamente me debe dar la resistencia en mega ohmios. Entonces dice que 8 ohmios son 125.000 mega ohmios y son 0,008 kilo ohmios. Vamos al tercer elemento de la guía, que dice que maneje vectores. Entonces en un vector almacene en cada celda cada uno de los dígitos del número de su cédula, multiplique cada elemento del vector por 10 y calcule para el primer elemento del vector el seno, para el segundo el coseno y para el tercer valor el tangente de la tangente. Entonces venimos aquí al tema de vectores, al diagrama, de bloques, y entonces tenemos un arreglo, un array, que es un arreglo. Entonces donde pues ingresamos el número de la cédula y a través de una constante que he multiplicado por esa constante, pues me va a almacenar ese número, me lo va a multiplicar a través de otro arreglo, otro array, y
mm, ese número me va a arrojar un número a través de un index array. ¿Sí? Ese index array, entonces tiene una constante numérica que me va a sacar a través de la aplicación del seno, pues me va a arrojar acá en este indicador numérico el seno. Lo mismo para el coseno y lo mismo para el tangente. Entonces tenemos acá eh, el diagrama de bloques. Vamos acá al programa, vectores, y efectivamente vamos a ingresar mi cédula. Mi cédula es 86 072 072 520. Entonces es mi cédula. Vamos a ejecutar el programa. Entonces, efectivamente, me multiplicó por 10, 8 por 10, 80, 6 por 10, 60 y 0 por 10, 0. Eh, entonces, al primero me sacó el seno, al segundo, que es el 6, el coseno de ese 1, y me sacó el tangente. ¿Listo? Entonces, esa es el desarrollo del programa de vectores. Vamos a la guía, al cuarto elemento. El cuarto elemento dice que manejo de matrices. Entonces seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Vamos entonces aquí al diagrama de bloques. Matrices. Entonces tenemos en el diagrama de bloques un arreglo de matrices de 4×4, en donde vamos a ingresar la matriz A, donde vamos a ingresar los números. Tenemos el otro arreglo, que es la matriz B. Entonces, los valores ingresados acá, pues a través de estas, aplicación de suma y de resta, pues ellos me van a hacer la evaluación y posteriormente a través de otra matriz me va a decir, me va a dar los resultados de esa resta, de esa suma y de esa multiplicación. Vamos al diagrama, a la interfaz del programa. Venimos acá y ya tengo unos valores ingresados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, pues para no demorarnos tanto. Voy a cambiar algunos números para no demorarnos tanto. Entonces 9 acá, 5 acá, 7 acá, 5 acá, 0, 4, 7. Aquí mismo también vamos a cambiar algunos números. Posteriormente acá, en la matriz B, vamos a cambiar algunos números. Listo, entonces le vamos a ejecutar. Lo vamos a ejecutar. Y como ustedes pueden ver ahí, ahí me desarrolló las operaciones de suma, de multiplicación y de resta. Vamos a la guía, al quinto elemento, que se llama contadores. Entonces dice que genere un número aleatorio mayor o igual que 1 y menor que 1000. Descomponga el número en sus dígitos, los almacene en un vector y determine cuántos son pares y cuántos son impares.
Entonces vamos aquí al diagrama de bloques. Al diagrama de bloques. Contadores, listo. Ok, entonces tenemos acá el programa del diagrama de bloques. Entonces dice que a través de un número aleatorio, ¿cierto? Entonces yo que utilicé un random, que es el que me va a permitir escoger el número aleatorio a través de la aplicación de multiplicación, que lo va a multiplicar por 1000, me lo va a evaluar, ¿cierto? Después me lo envía aquí a este Tonlot, ¿cierto? Y me va a decir y me va a determinar el número aleatorio. Después que me determine el número aleatorio, a través de este quotient reminder, o sea, la aplicación de resta y división, ¿sí? Me lo va a enviar aquí a una index arrays y me lo va a almacenar en un vector. Posterior a esto, me lo va a enviar a otro index array, y a través de la misma operación de suma y resta me va a determinar y me va a evaluar si es un número par o es un número impar. Él va a seleccionar entonces si es 1 es par y si es 0 es impar. Entonces viene para acá y aquí me va en este mostrador de números, me va a decir si la cantidad de números pares, y lo mismo acá abajo, ¿cierto? Lo mismo acá, entonces me va a hacer la evaluación, me va a venir por acá, me lo va a llevar a este index arrays y me va a determinar, me va a este determinador lógico si es 1 es par y si es 0 impar, y me va a decir la cantidad de números impares. Aquí lo tengo terminado con un tiempo. Vamos a ir a la interfaz del usuario y vamos a ver. Entonces vamos a poner a rodar el programa. Entonces vamos a ir a seleccionar un número aleatorio. Efectivamente me seleccionó el 974. Aquí ya me lo guardo en el vector y como podemos ver tenemos dos números impares y tenemos un número par, ¿cierto? Miren acá. Entonces esto, como pararlo, y efectivamente él me muestra ahí que tengo dos números impares y tengo uno par. Ese es el funcionamiento del programa. Por último, venimos al sexto elemento de la guía, que dice que el tema de condicionales, que dice que capture el valor de la temperatura de 3 tanques de almacenamiento y determine cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál el menor, y las demás posibilidades que se presenten, todos con igual valor de temperatura, dos temperaturas iguales y las mayores. Entonces, venimos acá al diagrama de bloques y tenemos el programa. Entonces, como pueden ver acá, tenemos donde podemos ingresar los números, ¿cierto? La temperatura yo la llamé temperatura del tanque 1, la temperatura del tanque 2 y la temperatura del tanque 3. Aquí tenemos los tanques y tenemos los termómetros que me van a indicar la temperatura,
¿cierto? Entonces ahí tenemos tanque 1, tanque 2, tanque 3 y cada uno con su debido termómetro. Entonces, mm, cada el programa en sí lo que hace es comparar las temperaturas entre todos y determinar cuál de ellas es mayor, cuál es menor, cuando son iguales, cuando la del tanque 1 y tanque 2 es igual, qué pasa, cuando la del tanque 2 y el tanque 3 es igual, qué pasa, o cuando las tres son iguales, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que dice que la del tanque 1 con el tanque 2 pues me hace la evaluación y me dice que qué pasa cuando la del tanque 1 y la del tanque 2 son iguales, pues se me va a activar este LED. Lo mismo acá, cuando el tanque 2 y el tanque 3 son iguales, perdón, el tanque 1 y el tanque 3 son iguales, entonces se me enciende este LED. Y acá, cuando el tanque 2 y el tanque 3 son iguales, se enciende el LED. Y cuando todos son iguales, pues se enciende este LED más estos otros. Acá, entonces creamos una aplicación de índole local, ¿cierto? Esto se llama una variable local, ¿cierto? De cada temperatura de estas creamos una variable local. Esto para poder desarrollar todas las otras condiciones que se pueden presentar. Entonces, una condición que se puede presentar es que si la temperatura del tanque 1 es mayor que la temperatura del tanque 2, pues a través de esta booleana, de esta condición booleana, se va a encender el LED, ¿cierto? Esta condición booleana que dice dice eh, que si esta y esta eh, son iguales, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo mismo con con todas estas condiciones aquí para abajo. Aquí ya cambia. Aquí me dices que si son menores, si la temperatura del tanque 1, tanque 2, tanque 3 son iguales, entonces, ¿qué tanque se va a encender? ¿Cierto? ¿Qué LED de qué tanque se va a encender? Básicamente eso es como funciona ese programa. Entonces, vamos a ir a la interfaz de usuario y vamos a darnos cuenta. Bueno, vamos primero con la primera condición, que si el tanque 1 y el tanque 2 son iguales. Entonces, si el tanque 1 y el tanque 2 son iguales, ¿cierto? Entonces, vamos a poner otro número. 3 y 3 puede ser. 3 y 3 puede ser. Entonces, si 3 y 3, tanque 1 y tanque 1 y tanque 2 son iguales, entonces el termómetro me determina la temperatura. Mire, me dice que se enciende el bombillito, ¿cierto? Entonces vamos, la otra condición, si el tanque 1 y el tanque 3 son iguales, el tanque 1 y el tanque 3 son iguales, ¿qué pasa? Mire, si el tanque 1 y el tanque 3 son iguales, se enciende el bombillito y se apaga el otro. La otra condición, si el tanque 2 y el tanque 3 son iguales, listo. Si el tanque 2 y el tanque 2 y el tanque 3 son iguales, tanque 2 y el tanque 3 son iguales, ¿qué pasa? Se me encendió acá y se me apagó el LED. Y por último, ¿qué pasa si los tres son iguales? Entonces, si los tres son iguales, pues se me encienden los tres, ¿cierto? Y posteriormente este de acá abajo también se irá a encender.
Listo. Bueno, ahora vamos con las otras condiciones. Las otras condiciones dicen que si el tanque 1 y el tanque 2 son mayores que el tanque 3, vamos a ver qué pasa. Me van a determinar cuál es la temperatura mayor y cuál es la temperatura menor. Entonces vamos a meter acá, digamos acá vamos a poner la temperatura menos, ¿cierto? Poner tres temperaturas, ¿listo? Entonces ahí colocamos tres temperaturas diferentes. Si el programa me tiene que determinar acá en esta parte cuál es la temperatura mayor. Acá la temperatura, aquí me determina la temperatura mayor y aquí la temperatura menor. Efectivamente, entonces me está diciendo que la temperatura mayor la tiene el tanque 3 y que la menor la tiene el tanque 1. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a colocar otra temperatura acá. Digámoslo acá. Aquí vamos a colocar la temperatura menor. Ya, listo. Está evaluando. Yo les pido un poco de disculpa porque el computador mío no me responde muy rápido. Listo, efectivamente. Entonces ya me está indicando que la temperatura menor la tiene el tanque 2 y la temperatura mayor el tanque 3. Entonces vamos a poner otras temperaturas. Pongamos que aquí tenemos 8, que aquí tenemos 4 y que aquí tenemos 1. ¿Listo? Ahí me está cargando. Les pido disculpa que no me cargué, pero el computador mío no es muy bueno. Listo, efectivamente. Dice que la temperatura menor la tiene el tanque 1 y que la temperatura mayor la tiene el tanque 2. Entonces, básicamente eso es como funciona el programa del condicional. Eh, Tutor, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención prestada y por eh, las sugerencias y la capacidad de comprensión que tiene usted. Muchísimas gracias.